no solo los trabajos han cambiado tras la llegada del COVID, sino que la mayoría de empresas españolas se han visto obligadas a mejorar, innovar y optimizar su ecosistema digital para enfocarlo en las necesidades de sus clientes. El comercio electrónico ya se ha consolidado como una alternativa al comercio tradicional, con un 55,2% de personas que han comprado por Internet en 2021, aumentando 1,4 puntos respecto a 2020. Pero las empresas españolas tienen todavía un amplio margen de mejora, ya que la mayoría de ellas únicamente utiliza sus webs para ofrecer información corporativa y muy pocas para usos más avanzados, como la posibilidad de realizar pedidos o reservas online. No es el caso de las empresas de las que forman parte los invitados que tenemos hoy aquí en el programa, que se diferencian por su alto desarrollo digital y que permiten a sus usuarios pensar y tomar decisiones tan importantes como es la compra de una casa. Ellos son, aquí a mi derecha, Ismael Kerdudi, Solutions and Specialist en Consulting Specialist de Fotocasa Pro, uno de los portales digitales de compraventa de inmuebles más grande de España. Bienvenido. Muchas gracias. Y Daniel Pérez, director de marketing de Grocasa Hipotecas, encargado de la evolución digital del área de intermediación financiera de la compañía. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Y hoy nos acompaña también de manera digital a través de videoconferencia Carla Quinto, directora de Rankia Banca, uno de los compradores más importantes del sector financiero, con más de 5 millones de usuarios al mes. Bienvenida. Muchas gracias, un placer. Para empezar este debate empezaremos diciendo que estamos de acuerdo en que la mayoría de los sectores ya tienen presencia en Internet y que los consumidores cada vez exigen nuevas funcionalidades digitales porque tienen un mayor acceso a la comparación de ofertas y de productos. En el caso de Fotocasa, Rankia y Grocasa Hipotecas, aquí empezamos nuestro debate. ¿Habéis notado un aumento del tráfico en vuestros portales y marketplaces? ¿Qué es lo que demandan los usuarios? Bueno, actualmente la verdad que después de la pandemia hemos visto cómo se ha incrementado muchísimo la demanda, porque ha cambiado la forma en la que queremos vivir, ¿no? Han cambiado las necesidades que tenemos las personas y por lo tanto también han cambiado las viviendas en las que queremos crear nuestro nuevo hogar. Entonces es cierto que la gente pues, ha optado por ese cambio de vivienda y hemos tenido, como te decía, un gran incremento de esa demanda. De hecho, es probable que lo que nos falten sean viviendas, ¿no? Que haya un mayor equilibrio entre esa oferta y esa demanda, porque como hemos visto en los 2 últimos años, de hecho, por ejemplo, cerrábamos el año 2022 con récord histórico de compraventas, así que creo que esto queda de relevancia, como hay una gran necesidad por el cambio de vivienda y por lo tanto eso también lo vemos dentro de nuestros marketplaces, ¿no? Claro. Bueno, de nuestra parte también hemos visto una evolución, una tendencia a la alza y la verdad es que es bastante sencillo. O sea, si tú entras directamente a Google Trends en España y buscas la palabra hipotecas, o sea, durante la burbuja inmobiliaria tuvo un pico muy grande y luego cuando fue la crisis bajó. Y desde entonces he tenido una tendencia a la alza, o sea, de manera constante, ¿no? Inclusive, como decía Ismael, o sea, en los últimos 2 años ha seguido incluso teniendo un crecimiento alrededor interanual como del 7%, entonces es bastante, ¿sabes? Eso nos indica que independientemente de la situación, o sea, aunque se considere que es retadora o en general que haya mucho miedo alrededor del tema de la compraventa, interés hay, ¿no? Entonces es algo que nosotros hemos visto también en nuestra página web. Y Carla, ¿tú quieres añadir algo más? Sí, claro, efectivamente ha sido un año de récord total, con más de 600.000 compraventas de vivienda en 2022. De hecho, ha sido la cifra más alta desde 2007 y esto lo hemos visto sobre todo, por un lado, por las personas que querían comprar su primera vivienda, que venían con muchos ahorros forzosos de toda la parte COVID, de todo lo que es la época del confinamiento y buscaban un cambio de vivienda, como comentaban también los compañeros, y buscaban un cambio en su calidad de vida. Y por otro lado, otro de las tendencias que hemos visto durante este año, que quizás ha sido en nuestro caso lo que más ha marcado ese pico de visitas dentro de la web, ha sido el cambio de hipoteca para una mejora de vivienda, para una mejora de las condiciones de su hipoteca con subrogaciones. Es decir, la gente ha tenido un temor creciente a la subida de tipos y ha querido mejorar esas condiciones al tener una hipoteca variable y pasar a una hipoteca fija con una estabilidad en los tipos para que no le subiera la cuota con estas perspectivas de subida de tipos que finalmente, evidentemente, sucedió. ¿Y los consumidores habéis visto si pasan más tiempo comparando ofertas antes de tomar una decisión más ahora que antes? En cuanto a la vivienda, sí. De hecho, yo creo que la gente ahora mismo se toma mucho más tiempo a la hora de
de poder comparar, ¿no? Hacer esa comparación entre viviendas para saber realmente cuál es la que más le encaja. Es cierto que creo que las personas que están buscando ahora una vivienda, las personas que quieren comprar una casa, realmente también es verdad que quieren un ahorro de tiempos, de desplazamientos, ¿no? Y están buscando pues, la vivienda que más le puede encajar, al menos a priori, antes de poder asegurarse que esa es la vivienda que realmente quieren visitar y a partir de ahí lanzarse, por ejemplo, a una visita. Pero sí que vemos que ahora la gente se lo piensa mucho más, que como recomendación diría que tampoco se lo piensen mucho, porque hay mucha demanda, como te decía antes, ¿no? Y es verdad que las viviendas, pues al final entran y salen de una manera muy rápida, porque falta mucha vivienda todavía, tanto de nueva construcción como de segunda mano. Por lo tanto, es cierto que hay un mayor planteamiento, un replanteamiento de si esa es la vivienda que realmente quieren, pero yo animaría a todos los que nos están viendo que se dieran un poquito de prisa si realmente consideran que esa vivienda les encaja, al menos que vayan a visitarla o que busquen otras opciones, como por ejemplo, nosotros en nuestro portal tenemos la visita express, que pueden visitar la vivienda a través de un tour virtual junto con profesionales inmobiliarios, tiene un acompañamiento online y así pueden saber de primera mano junto con ese profesional inmobiliario, con ese agente, si realmente esa vivienda se ajusta a sus necesidades o incluso le puede recomendar otras viviendas interesantes para que pueda visitarla. Claro. Bueno, de nuestra parte del sector hipotecario, o sea, en el tema de financiación, lo que hemos visto mucho de lo que está buscando la gente en el Internet principalmente es la simulación, ¿no? O sea, como decía Ismael, o sea, cada vez la gente se lo está pensando mucho más, son mucho más exigentes en el Internet sobre, o sea, quiero información, pero quiero información de cómo se adapta esto a mí, ¿no? Y ya es como un reto que tenemos justamente nosotros que trabajamos en esto de cómo podemos personalizar la información para ello, ¿no? En nuestro caso específico de hipotecario, o sea, lo que buscan es simuladores, o sea, buscan ver cuáles son los tipos de interés que les puede encajar. Portales, por ejemplo, como Rankia cobran valor aquí porque son justamente comparadores de las entidades financieras, que son justamente con las que trabajamos también nosotros. Y la omnicanalidad, ¿no? O sea, es gente que tiene mucha menos paciencia, es gente que, o sea, después del tercer clic, el 50% de los usuarios ya se van de tu página web, ¿no? Entonces, quieren información y la quieren ya, ¿no? Entonces, no sé, canales como el WhatsApp, que antes las empresas creían que era como bastante informal, ahora es la normalidad, ¿no? O sea, nosotros directamente hemos cerrado operaciones que comenzaron por gente que nos pidieron información por Instagram, ¿no? O incluso hemos cerrado operaciones de gente que nos vio en TikTok, ¿no? O sea, son cosas que antes eran como muy extrañas y ahora con la digitalización, o sea, nos hemos tenido que adaptar. Carla, que te veo aquí detrás. Sí. Efectivamente, las tendencias del consumidor han cambiado completamente. Es un consumidor puramente digital, un consumidor que quiere la inmediatez de los resultados de lo que está buscando en ese momento y sobre todo también, incluso mucho antes de estar buscando una vivienda, buscan previamente a través de simuladores, como comentaban, o de otras herramientas, el calcular, oye, pues cuál es la entrada que necesito realmente o incluso a qué vivienda puedo acceder con mis ingresos actuales. Entonces, tenemos ahí una variedad de consumidor desde una fase muy incipiente a alguien que ya está en plena, pues una decisión ya de compra-venta formada, donde ya tiene una vivienda elegida y ya está en una fase final. Entonces, creo que lo que prima en este aspecto es la inmediatez y sobre todo también la multicanalidad para que el consumidor reciba la información tal y como quiere, pues como comentaban, ¿no? Pues a través de WhatsApp, a través de incluso grupos de WhatsApp con sus parejas o con la persona con la que compran esa vivienda. Entonces yo creo que esa adaptación a ese entorno y esa adaptación a lo que busca el usuario es totalmente clave. Esto que dice es muy importante, ¿no? Porque creo que debemos darle opciones a los clientes, porque ya no solamente por la madurez, ¿no?, que tiene ese cliente en el proceso de compra-venta, sino incluso también para lo que es para esa persona el medio más cómodo, ¿no?, por el cual puede informarse. Yo creo que lo fundamental, que creo que todos hemos madurado mucho a la hora de comprar por Internet, sobre todo después de la pandemia, hemos hecho muchas compras online y esto nos ha hecho saber exactamente qué es lo que necesitamos. Evidentemente, cuanto más maduro estés en el proceso de compra, vas a ir a una información mucho más precisa e importante para ti, pero también creo que es importante el hecho de tener
la parte del asesor personal detrás, ¿no? Que puede ser un asesor presencial, puede ser un asesor por teléfono, pero también alguien al cual tú puedas consultar. Porque parece que cuando hablamos de digitalización nos centramos sobre todo en que, oye, es un proceso 100% digital y a partir de ahora todo va a ser por email o por WhatsApp, ¿no? Y realmente no es así. Sobre todo cuando ya estamos en un momento final, en un momento donde se va a cerrar la operación, a veces tenemos, como clientes, como usuarios, tenemos ciertas dudas que queremos que nos resuelvan y tener una persona ahí detrás en la cual nosotros podamos confiar y sepamos que nos va a dar una información mucho más real y precisa, eso para el cliente es fundamental. Claro, porque os quería preguntar que Perdona, Carla, ¿querías añadir? No, que 100%, que de hecho nosotros en las reseñas de nuestros usuarios lo que más valoran es concretamente eso, Claro. esa personalización del servicio, esa cercanía, tener el WhatsApp de tu asesor hipotecario en la mano para en cualquier momento preguntarle cualquier duda que te ha ido surgiendo en el proceso, porque al final es un proceso que dura mucho tiempo, que tenemos un mínimo de tiempo de firma de unos 3 meses entre que la persona entra en el portal, empieza a tocar nuestras herramientas y finalmente acaba firmando su hipoteca. Entonces, esa cercanía de su asesor y esa experiencia es totalmente clave. Nosotros, por ejemplo, los estudios de Fotocasa Research, sabemos que de media un cliente comprador desde que se inicia en el proceso de búsqueda hasta que finaliza la compra tarda aproximadamente entre 3 y 6 meses. Por lo tanto, es un proceso muy largo donde se generan además muchos miedos, no sé si estáis de acuerdo, Sí, ¿no? totalmente. Sobre todo al final, realmente la persona pues está inquieta en saber, oye, si la operación va a salir, si finalmente voy a poder conseguir esa hipoteca que me han comentado, porque luego también hay otros temas más documentales, legales, etcétera, que tenemos que tener listos y sobre todo tu situación concreta que se va a validar en los momentos finales donde, como digo, el cliente va a estar inquieto para saber si va a salir la operación o no. Claro, sobre todo porque creo que hay mucha saturación de información, ¿sabes? O sea, pasa que con la digitalización, o sea, también nosotros que somos comunicadores, o sea, tenemos finalmente una plataforma para poder decir nuestro día a día o cuáles son como las, o sea, o cómo sí se puede o qué es lo que está pasando, ¿no? Desgraciadamente hay muchas empresas que quieren digitalizarse pero no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces caen en el decir de, bueno, tengo una estrategia digital pero es impacto publicitario, ¿no? O sea, sin realmente dar contenido de valor, que es lo que la gente quiere. Entonces hay... Creo que en España hay cerca de 5 millones de anuncios publicitarios al mes. Entonces, lejos de brindar información al cliente, realmente crean más ruido y miedo, ¿no? O sea, porque tú ves las noticias y ves que, o lees cualquier blog o lees cualquier impacto publicitario y te dicen, compra ya porque el tipo de interés está subiendo y el Euribor para arriba, y ves las noticias y te desanimas, ¿no? O sea, cuando realmente hay muchas soluciones. O sea, porque cuando realmente, si ves el histórico de cómo ha evolucionado el tipo de interés, no estamos en un mal momento. O sea, de hecho, estamos en un buen momento. Pasa que estamos como mal acostumbrados a que realmente veníamos de un tipo de interés que era un chollo y ahora la gente, o sea, como que tiene miedo, ¿no? Cuando realmente no estamos en un mal momento.